El Antiguo Testamento relata cómo Moisés, tras liberar a los israelitas de la autoridad de Egipto, tuvo un encuentro con el Dios Yahvé en el monte Sinaí y le entregó 2 tablas de piedra donde se encontraban escritos los 10 mandamientos. También le fueron dadas las instrucciones para construir el cofre que contendría las tablas sagradas. Harás un arca de madera de acacia. Será un cofre sagrado de 2 codos y medio de largo, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. Lo recubrirás de oro puro tanto por dentro como por fuera, y pondrás sobre ella una moldura de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí, y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y también 2 querubines de oro labrado a martillo, para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio, te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle al pueblo de Israel. Tras estas instrucciones, Bezalel, Aholiab y otros sabios ayudaron a Moisés en la construcción del arca, en la que introdujeron, aparte de las tablillas de piedra con los mandamientos, la vara de Aarón y una urna de oro con maná. El arca resultante se convertiría no solo en un mero recipiente, sino en el medio para estar en contacto con el Dios Yahvé, adorado por los israelitas. Según el Éxodo, Dios aparece en forma de nube, sentado encima de la cubierta del arca y entre los 2 querubines de oro. Pero al leer las referencias del Antiguo Testamento, se puede interpretar que el Arca de la Alianza podría haber sido un sofisticado objeto tecnológico, porque de ella emanaba algún tipo de radiación o energía. Llegó a ser un sinónimo de muerte. Era un objeto muy peligroso y temido, como si fuera un arma que solo unos pocos elegidos eran capaces de utilizar. Además, el Dios Yahvé se comunicaba con ellos a través del arca, y el poder que emanaba de su interior era capaz de producir graves efectos a su alrededor. La Biblia narra, entre otros sucesos, cómo Nadab y Abiú, 2 sobrinos de Moisés, fueron destruidos por un extraño fuego que les quemó cuando se acercaron al arca, porque no siguieron el procedimiento dictado por Yahvé. Por eso, quizá, en la construcción del Arca de la Alianza se emplearon varias capas de oro puro, y tiene sentido hacerlo de oro, no porque sea un mineral precioso, sino porque tiene una gran capacidad para contener la radiación. ¿Esta tecnología era exclusiva de los israelitas? Puede que un objeto como el arca ya hubiera existido en el antiguo Egipto, tal y como muestran algunos jeroglíficos egipcios, o incluso algunas representaciones, como el barco solar de Horus, que reposa en el templo de Edfu. Todas estas referencias tienen alguna conexión con el Arca de Yahvé. El Antiguo Testamento relata que el arca, después de ser trasladada por el desierto y utilizada en algunas batallas por los israelitas, termina siendo guardada en un templo construido por el rey Salomón hacia el año 960 a.C. Ese templo se convirtió en el más sagrado del mundo antiguo, y el arca estaría bajo una capa más de protección dentro de una cámara de oro.
El arca se menciona unas 200 veces en la Biblia antes de instalarse en el templo de Salomón. Y después, este objeto, que había sido el centro de devoción de aquellas gentes, desaparece misteriosamente sin dejar rastro y no se vuelve a saber nada de su existencia. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 587 a.C., no hallaron ningún rastro del arca. Había desaparecido. ¿Qué fue del arca en esos 400 años desde que se construyó el templo de Salomón? En este punto es donde cobra sentido la teoría del escritor Graham Hancock, que afirma que el Arca de la Alianza se encuentra confinada en Etiopía desde hace casi 3000 años. Para seguir la pista del paradero del arca, hay que acudir al Kebra Nagast, el libro sagrado de Etiopía, que narra cómo la reina de Saba, atraída por la sabiduría del rey Salomón, realizó un viaje a Jerusalén para conocerlo. Pero cuando la reina finalizó su estancia en tierras extranjeras y de regreso a Etiopía, dio a luz por el camino a su hijo Menelik, fruto de su encuentro con este monarca. Pasaron 20 años antes de que Menelik emprendiera el viaje que le permitiría conocer a su padre. Entonces volvió a Jerusalén, donde fue reconocido como el hijo del rey Salomón. Menelik pasó un año viviendo allí y, por varias razones, decidió robar el Arca de la Alianza y llevársela consigo a Etiopía. El rey Salomón se dio cuenta del robo y decidió enviar tropas para detener a Menelik y su séquito, pero no debían perseguirlos más allá de las fronteras del reino de Israel, porque creían que si llegaba hasta allí sería designio de Dios que el arca cambiase de manos. Y así fue como el arca llegó a Etiopía. Puede que para algunos no sean más que leyendas, pero para la gente de Etiopía es un hecho real que se ha mantenido en sus tradiciones desde que Menelik llevó el preciado objeto hasta ese país, y que desde entonces hasta nuestros días sigue bajo el control de los etíopes. Etiopía es el único pueblo cuya veneración al arca sobrevive al paso del tiempo. Ningún otro país o cultura del mundo tiene tanta devoción por el arca de Yahvé. De hecho, cada una de las más de 20.000 iglesias de Etiopía tienen una réplica del arca, pero solamente una conserva el arca original, aquella que Menelik robó a su padre, el rey Salomón. Todo indica que el Arca de la Alianza podría estar actualmente en la iglesia de Santa María de Sion. Allí solamente se le permite el acceso al guardián del arca, como así se hace llamar, la única persona que la ha visto y que, además, la protege con su vida. El guardián del arca es un monje varón que ha sido designado por los sacerdotes mayores de Aksum. Sin embargo, algo extraño le sucede a los guardianes del arca. Dado que no les está permitido hablar demasiado, lo que ocurre allí adentro es un completo misterio. Graham Hancock se dio cuenta que los guardianes no duraban mucho tiempo en su cargo. En cierta ocasión, este escritor le preguntó al guardián, ¿cómo es el arca? A lo que éste respondió, es como el fuego. El guardián se lo decía mientras le miraba con los ojos afectados por cataratas. Este síntoma hubiera pasado inadvertido si no fuera porque en la siguiente visita del escritor a Etiopía, este se dio cuenta que el guardián que conocía había muerto y su sustituto parecía tener los mismos síntomas en sus ojos. Si el arca que custodian en la iglesia de Santa María de Sion es como el fuego, quizá emita algún tipo de radiación que afecte a la salud de los guardianes, acortando su vida, tal y como se describe en la Biblia. Pero la verdad es que absolutamente nadie puede determinar con exactitud qué es lo que guardan allí adentro, ya que no hay ninguna persona, excepto el guardián del arca, que tenga acceso al interior de la iglesia.
A pesar de todas las leyendas e historias, y pasados 3000 años, aún sigue vivo el culto a este objeto tan controvertido, el Arca de la Alianza.